El siguiente tutorial se llama La comunicación asertiva en el quehacer docente, presentado por la maestrante Ana Cecilia Olivas Villasana, quien cursa el módulo 11, Comunicación asertiva, en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Hablar de comunicación asertiva y clima emocional es cuando llamamos comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, sacando provecho a factores propios del proceso comunicativo y a otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia. Recordemos que la comunicación es el proceso que transmite un mensaje o una información entre un emisor, que es quien crea el mensaje, y uno o más receptores, quienes son los que lo reciben, a través de un medio físico, como las ondas sonoras en el aire, y empleando un código específico que se refiere al idioma. Dicho proceso es inherente a los seres vivos y alcanza su mayor nivel de complejidad en el ser humano, único animal dotado del lenguaje estructurado. Hablar de comunicación. Seguir hablando sobre la comunicación asertiva, es muy importante mencionar seis rasgos que deben estar mancomunados en común acuerdo para que se pueda propiciar un clima emocional dentro del aula, ya que es importante que el docente propicie un buen ambiente de aprendizaje positivo, ya que de esto depende que el alumno busque la conexión con el maestro y los compañeros. También es importante que se desarrolle lo cognitivo. ¿Por qué? Ya que unos autores han evidenciado una serie de estudios implementados en diferentes contextos y confirman que el rol de clima emocional del aula ayuda al individuo en su desarrollo cognitivo y emocional, ya que adquieren habilidades cognitivas y tienen buen rendimiento académico. También teniendo un buen clima emocional dentro del aula y tener una comunicación asertiva con los adolescentes, esto va a ayudar a que se desarrolle lo emocional. Esto les va a permitir que ellos desarrollen seguridad y que les permita desarrollar competencias sociales, conductuales y emocionales. Así como también es importante que los docentes destaquen competencias entre ellos, ya que Jenkins menciona que es importante tener nuevas competencias sociales docentes para poder lograr una comunicación asertiva y buen ambiente dentro del aula, ya que como lo dice Fernández, no existe un estilo docente ideal y motivador,
y otras no tan adecuadas que pueden hacer escalar los conflictos y aumentar las dificultades en la interacción dentro del aula. Pasando al siguiente punto, que es la asertividad. Bueno, aquí algunas competencias se pueden considerar en el desarrollo docente para que se propicie lo que queremos, ¿verdad? Un buen clima de trabajo y una comunicación asertiva. Esto va a hacer que el comportamiento de nuestros alumnos pues sea congruente y sea un comportamiento eficaz dentro del aula. La asertividad es la que puede entenderse como la capacidad para expresar las necesidades, intereses. La asertividad es la que puede entenderse como la capacidad para expresar las necesidades, intereses, derechos e ideas propias, evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones. Además, el comportamiento asertivo no solo se manifiesta en el lenguaje verbal, ya que la persona cuando quiere demostrar o expresar desacuerdos, sentimientos, utiliza el lenguaje no verbal. Esto es cuando la persona mantiene contacto visual con quien se comunica. Por lo tanto, en el caso del maestro, resulta ser un modelo comunicativo para sus alumnos. Toda expresión verbal y no verbal que emita será de gran importancia para sus educandos. Incluso su forma de mirar a los alumnos ya les está diciendo algo.
Es importante saber cuando eres docente que algunas situaciones complicadas con los alumnos no podemos evitarlas o minimizarlas. No podemos cambiar la historia ya que algunos factores dependen de circunstancias cuyo control es imposible. Sin embargo, existen factores que sí están a nuestro alcance como educador y que podemos aplicarlas diariamente en nuestro trabajo. Por ejemplo, en la manera en que nos dirigimos a las personas, la forma de afrontar un conflicto, la manera de hablar con otra persona, etc. Por lo tanto, es necesario conocer un poco más sobre este tema, al cual vamos a hacer mención de 3 estilos de interacción social que se consideran importantes. El primero hablaremos de él sobre el estilo de comunicación pasivo, agresivo y asertivo. Una persona que en ocasiones, con el fin de evitar conflictos, no dañar sentimientos, autoestima y no ejerce sus derechos, ese estilo de persona se le considera como una persona pasiva. Los que se sacrifican en las relaciones o la autoestima de los otros con tal de salvaguardar su propia autoestima, utilizan el sarcasmo, violencia, intimidación verbal y física, y a este estilo se le conoce como las personas agresivas. Por último, estas personas son las que se definen por el intento de conseguir los objetivos planteados sin renunciar o dañar la autoestima de los demás, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Estas personas son conocidas como el estilo asertivo. Pensar asertivamente es cuando nos referimos a hablar de ideas irracionales. La mayoría de estas ideas están estudiadas por la psicología social como errores de atribución. Por ejemplo, ideas irracionales nos llevan a pensar cosas como debo ser perfecto y agradable con todo el mundo. Lo importante es demostrar que tengo la razón. Y por último, en mi lugar todos harían lo mismo. Esos son algunos ejemplos de cuando hablamos con ideas irracionales. Hablar de ser asertivo es cuando nadie puede obligar a otro ser humano a no equivocarse o a sentir determinada emoción. Sentir y ayudar a sentirse asertivamente es cuando una persona que maneja sus emociones no las niega, sino es capaz de disfrutar de la riqueza de sentirlas y además hace posible para ponerlas al servicio de su propio bienestar y el bienestar de los que están cerca de esa persona. Por eso hay que ser auténticos. Comunicarse asertivamente. Se trata de cambiar determinados errores profundamente ligados a ideas irracionales o a modos inadecuados que cometemos a la hora de comunicarnos. Estos modos erróneos de comunicación son los que se han ido aprendiendo a partir de modelos de referencia como son la familia, los docentes o medios de comunicación.